Entonces, como les decía, el capítulo de hoy día, porque vamos a comenzar hoy día, mejor dicho, tipos de señales, con estos tópicos principales: tipos de señales, alimentación de instrumentos, buses de comunicación industrial, y terminamos con lo que son los tipos de cables empleados generalmente en instrumentación. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que aplican desde el punto de vista de la metrología de la instrumentación. Y como estamos hablando de lo que es un tipo de señal, partimos definiendo lo que es señal. La señal es un símbolo o es un gesto, ¿cierto? Un símbolo o un gesto, ¿ya? De otra, o alguna otra forma, digital, etcétera, que nos informa o nos avisa sobre algo en particular. En este caso, las señales de instrumentación claramente van a tener relación con los datos de los instrumentos, de los transductores, o comunicación entre ellos, o comunicación hacia la salida, ¿ya? Deben ser en base a convenciones. ¿Qué significa? A estándares, convenciones o estándares. Por eso vamos a ver que hay múltiples tipos de señales y vamos a ver las que son estandarizadas. ¿Qué elementos se usa en control de instrumentación para generar señales? Lo común cuando queremos señales variables en el tiempo es que utilicemos señales de voltaje, señales de corriente o modulación por frecuencia. También podemos enviar valores de distintas frecuencias y con eso hacer una modulación y mandar datos. Next. Entonces acá vamos a hablar sobre datos específicos de los sistemas, y cuando hablamos de un instrumento siempre vamos a hablar del concepto de rango. Cuando hablamos del concepto de rango, hablamos de un grupo de valores, un conjunto de valores de la variable medida, ¿ya? Entonces vamos a tener el rango, de nuevo, conjunto de valores de la variable medida, que un conjunto de valores va a ser un elemento que tiene X cantidad de elementos. Este sería el conjunto de valores: temperatura, humedad, voltaje, corriente, y vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo se denomina LRV, o en inglés es Lower Range Value, y el valor máximo se denomina URV, el upper o valor máximo. Entonces, el rango de valores es justamente eso. Es el rango de valores que queda definido por un valor mínimo y un valor máximo que un instrumento puede medir o que un equipo puede transmitir, porque aquí vamos a hablar mucho del rango. Por ejemplo, podríamos tener un elemento que mide presión, y que ese elemento que mide presión está conectado a este transmisor de presión o a un conjunto. Y si se fijan, acá tenemos un rango de valores que dice LRB, URB. Podríamos trazar una recta y este instrumento, decimos, tiene 0 kilogramos por centímetro cuadrado como presión mínima y tiene 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Este sería el valor LRB, el valor menor, low, y este sería el valor mayor, U, el up. Y en este caso, este transmisor, ¿qué es lo que hace? Este transmisor transforma el valor mínimo en una corriente, si se fijan acá, y la corriente, cuando haya 0 kilogramos centímetro cuadrado de presión,
esto va a generar una corriente de 4 miliamperes. Y, y cuando el instrumento, en este caso el transmisor, esté enviando 20 miliamperes, significa que en su salida hay presente o está midiendo una presión de 10 kilogramos centímetro cuadrado. Y el rango posible de valores va a ser cualquier valor comprendido entre estos límites. El límite inferior, el RB, y el límite superior, el URB. Entonces, en este caso, tenemos la variable presión, que tiene el rango de presión, y tenemos la salida, que es la señal, que también tiene un rango, la señal de corriente, y tiene un rango de salida de corriente. ¿Qué me puede dar un ejemplo de un rango de instrumento eléctrico? ¿Cuáles son los rangos típicos de un voltímetro, por ejemplo? Supongamos justamente un voltímetro. Voltímetro digital. Acá tenemos el selector. Y acá podríamos tener 20, 200 y 1000. Y aquí dice, por ejemplo, B, sea. Y si estamos ahí, nosotros estaríamos en el rango de 0 a 20 volts. Podría tener un rango de 0 a 200 volts, o podría tener un rango de 0 a 1000 volts. En todos los casos acá de rangos de corriente alterna. Eso serían rangos para voltaje, para corriente, eh, etcétera. Como les decía, los puntos importantes del rango, cuando nosotros definimos un rango, van a ser estos: LRB y el URB. Esos dos son los que están definiendo cómo se comporta, en este caso, este transmisor. Otro dato que se nos entrega cuando especificamos un instrumento es el span. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el span? Es una diferencia algebraica entre el valor superior e inferior del rango. Entonces, por ejemplo, podríamos tener acá, hablamos de un rango de menos 20 a 100 grados Celsius. Estamos hablando de un rango de temperatura, donde el valor máximo es 100 y el valor mínimo es menos 20. Estamos hablando de esto. Rango. Dijimos el LRB menos 20 y el URB más 100. Entonces lo podríamos trazar en una curva, en una recta que diga aquí 0, menos 20 y 100. Entonces el span es el valor mayor, URB, menos el valor menor. En este caso el URB es 100 menos el valor menor. Por lo tanto, en este caso el span del instrumento es de 120
grados. Es como que nosotros tomáramos acá la distancia. El span es la distancia. Y ahí están los 120 grados que este instrumento, este medidor de temperatura, es capaz de medir. Entonces, ya tenemos tres valores. Tenemos definición, o sea, tenemos cuatro conceptos que hemos visto. El concepto de rango, el concepto de LRB, URB y el concepto de span. Un momento, por favor. Aló, aló. Profe, Dígame. sí, sí, se escucha bien. Una consulta, ¿usted a qué hora mandó el correo de la clase? Hace como 3 semanas está No, no, avisado. pero, no, pero por ejemplo, de la clase hoy día, porque acaban de llegar los correos. Ah, no, hice un recordatorio, pero como le había... sí, eh, acá también hay otro ejemplo. Hay el ejemplo de temperatura, que es el mismo que yo les desarrollé ya en la pizarra virtual. Y tenemos, como les decía, el concepto importante que los instrumentos vienen es el spam, URB y eh, LRB. Adicionalmente tenemos el rango. Ya. Error. Este es un concepto muy interesante. Eh, Cuando se define en términos de metrología, hablamos de que el error de un instrumento, el error de una medición, es un grado de disconformidad, o sea, una diferencia. Una diferencia, más o menos, no es el valor, pero este grado tiene cierta diferencia, ¿respecto a quién? Respecto de, o sea, grado de disconformidad del valor indicado, podríamos decir que es el valor que se midió, del valor medido, frente a un valor ideal. El valor ideal, que sería estándar reconocido, en metrología hablamos de lo que se conoce como un valor, de un valor patrón. Entonces nosotros podríamos tener un instrumento que tuvo una medición, por ejemplo, de 100 punto, mejor dicho, 100,2 volt, por decir algo. Entonces nosotros tendríamos aquí un voltímetro, ¿ya?, conectado, pero acá vamos a tener una fuente. Una fuente de patrón. Nosotros podemos decir que esta fuente nosotros la ajustamos y la fuente entrega 100 volts, 100,000 volt. La conectamos a nuestro voltímetro y el voltímetro nos indica 100,2 volt. Entonces ahí tenemos un error. Y ese error sería el grado de disconformidad del valor indicado, los 100,2 volt, que es lo que estaría indicando nuestro instrumento, frente a un valor ideal, que sería este valor que genera esta fuente patrón de 100 volt, que sería el valor que está correcto.
esta fuente a su vez también tiene que ser contrastada. Entonces, para todo eso existe lo que se conoce como los laboratorios de certificación y calibración, que hay una regulación, digamos, un acuerdo mundial respecto a eso y se manejan lo que son los estándares reconocidos, no sé, qué magnitud es un volt, qué magnitud es un amper, cómo se puede replicar eso en un laboratorio, qué magnitud es una candela, qué magnitud es un lux, qué magnitud es un kilogramo, qué magnitud es un metro, cómo esa medida yo la puedo estandarizar para que después se la pueda medir y si yo la mido con cualquier instrumento debiese marcar lo mismo. Esos son los elementos patrones. ¿Ya? Para eso hay laboratorios que, que están encargados de ser los que resguardan los patrones, de tal forma que si usted tiene un instrumento de cualquier magnitud y quiere saber si su instrumento está midiendo lo correcto, usted lo manda a calibrar o a contrastar. ¿Ya? Contrastar sería que hacer este proceso, colocar su instrumento a medir y contrastarlo contra un valor estándar. Y ya la calibración sería posteriormente que le hagan un cálculo de los errores que tiene y en algunos casos se pueden corregir los errores. Cuando nosotros tenemos un instrumento y hemos comprado un instrumento, el fabricante hace estos procesos, tanto en el diseño como en las pruebas antes de venderlo, y nos indica los porcentajes de error o la magnitud del error que va a tener un instrumento. Los instrumentos van a tener distintos niveles de error en función justamente de su calidad respecto de la medición, desde instrumentos patrones que tienen errores muy bajos hasta instrumentos, digamos, de terreno que tienen errores bastante más grandes. Entonces, los instrumentos se pueden entregar el error de múltiples formas. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, se podría entregar el error como un porcentaje del span. Se puede entregar el error en unidades de la variable medida. Supongamos que estuviera midiendo temperatura y el fabricante nos dice tenemos un error de más o menos 1 grado Celsius. Se podría entregar también el error como un porcentaje de la lectura. Lo que usted lea tiene un error de más o menos 1% de lo que usted esté leyendo. Según la escala que usted tenga, el rango que usted tenga, tiene un error de más o menos 1%. Podría expresarse el error como un porcentaje del valor máximo, ¿ya? O como un porcentaje de la longitud de escala, que es similar escala o rango a lo que los fabricantes van a entregar los errores de distintas formas. Por ejemplo, hagamos un ejemplo para lo que sería un instrumento eléctrico. El mismo ejemplo del voltaje. Vamos a tener nuestro voltímetro acá. Vamos a medir voltaje. Y tenemos la misma rango. 20, 200 y 1000. Y supongamos que el voltaje que yo quiero leer, o ideal en este caso, el voltaje no, más que ideal, vamos a tener aquí un voltaje. Perdón. El fabricante nos va a decir que tenemos de 20, ya estamos claros que esto mide de 0 a 20, de 0 a 200 y de 0 a 1000. Y como dijimos, el fabricante nos expresa el error de distintas formas. Podría ser, por ejemplo, como un porcentaje de la lectura. El fabricante nos dice que tenemos un error de 2% para cualquier escala. Bueno, en realidad también es interesante saber aquí el medidor cómo lee. Bueno, en un medidor eléctrico podríamos decir que este, si fuera electrónico, podría tener acá varias cifras, ¿cierto? Damos cuenta que el instrumento
es de 4 cifras significativas. Entonces, si está midiendo en 20, va a poder medir, por ejemplo, 20,00. Si está midiendo en 200, podría medir 200,0. Y si está midiendo en 1000, entonces la resolución máxima o el último paso se llaman cuentas. Y las cuentas es cuántas veces opera la última cifra significativa. Podría ser, el error se puede definir también como porcentaje más cuenta, podría ser el 2% más 4 cuentas, más o menos 2%. Y vamos a suponer que el voltaje que nosotros queremos calibrar o medir en este caso es un voltaje de, tenemos una fuente patrón de 150 volts. Aquí la primera pregunta se contesta en forma automática. Este voltaje lo podríamos llevar a la escala de 0 a 20. ¿Podríamos medirlo en ese rango? No, no se puede. No se puede, ¿cierto? Porque el valor que queremos medir supera el rango. Entonces, en este caso, tendríamos que, si cometiéramos ese error, habría que cerciorarse de que primero con esa magnitud tan mucho más sobre el valor, que el instrumento no se dañe. Y lo más probable es que el instrumento, en este caso, nos indique algo en la pantalla como OL o quede marcado 20,0 más, algo así. Si nos indica OL, nos está indicando que hay un valor fuera de rango, overload. ¿Ya? Eso significa que es un valor mayor o fuera de rango. El instrumento básicamente lo que nos está diciendo ahí, que el valor que usted está midiendo, el valor medido, es mayor que lo que puede medir el rango. Entonces, acá el instrumento ni siquiera nos da un valor. Entonces me quedan dos rangos posibles, de 0 a 200 y de 0 a 1000. En ambos rangos está contenido 150 volts, por lo que cualquiera de los dos rangos me serviría para medir. Entonces, ¿cuál de los dos sería el rango más indicado para medir? El de 200 debería ser porque el de 1000 se vería más grande el error. ¿Todos de acuerdo? Calculemos el error. Mira, antes de medir, entonces yo digo, tengo de 0 a 200. Entonces, el 1% de 200 es 2 volts. Entonces, con más o menos 2 volts, yo tendría un error de entre más o menos 4 volts. Significa que si yo quiero medir 150 volts, yo podría tener menos 4 y más 4. Entonces, el fabricante me dice, para un valor de 150 en este rango, yo le aseguro que usted puede medir 146 a 154. Ese sería, y el fabricante de este instrumento de 2%, si usted coloca un instrumento patrón de 150 y aquí marca 147,5, estaría dentro del error que el fabricante le indica que para ese rango el error es más o menos 2%, que al verlo así se ve bastante grosero el error. Imagínense para el caso de 1000, el error de 1000, el 1% de 1000 es 10. Por lo tanto, ¿por qué le puse? Sí, es 10. Entonces aquí tendríamos un error de más o menos 20 volts. Entonces si nosotros medimos nuevamente los 150 que nos entrega la fuente patrón, acá podríamos llegar a tener los menos 20 y los más 20. Podríamos llegar a tener entre 130 y 170 volts. Entonces, en este caso, el rango más adecuado para medir era justamente el de 0 a 200 por la naturaleza de la escala, porque como es un error porcentual,
sí importa en el rango en que lo midamos. En el rango de 0 a 20 volt, el 2% es 0,4 volt, el rango más pequeño, el error. Pero en ese rango no alcanzamos a medir 150, se escapa. Entonces tenemos que ir al rango siguiente. También lo podríamos medir en el rango de 0 a 1000. Sí, está dentro del rango, pero los errores posibles son sumamente grandes. ¿Ya? Esto en lo que son, por ejemplo, instrumentos eléctricos, es común que alguien llegue y supongamos tome un amperímetro de 0 a 400 amperes y quiera medir la corriente en una casa de habitación a donde pueden haber 2 amperes. Claro, y un instrumento de 0 a 400 amperes de estos tipos de inducción de gancho va a tener un error promedio 1,5, 2%. Entonces, el 1,5 o el 2% más o menos de 400 amperes, estamos hablando entre 6 y 8 más o menos amperes de error. Y usted quiere leer 2. Entonces, básicamente lo que usted quiere leer, el instrumento podría marcar 0 amperes, como podría marcar 6, 8 amperes, 10 amperes, y estaría dentro de que el fabricante te indica que puede medir ese instrumento. Entonces, un instrumento 2% generalmente se llama clase. El porcentaje de error de un clase 2% es un instrumento que no es de muy buena categoría. Clase 1% todavía sería un instrumento con 1% de error y el error puede ser bastante significativo. ¿Ya? Los instrumentos generales que uno usa en terreno son de 1%. Un instrumento ya de alta calidad respecto a la medición es de 0,1%, 0,2%. Esos son porcentajes de error. Por ejemplo, los medidores de facturación eléctrica son de error 0,2%. Todo ese tipo de equipos, 0,1, 0,2%, porque si hay un error sostenido en el tiempo, el valor monetario asociado a eso es tremendo. Entonces ahí claramente se regula para que si es un equipo que le está cobrando, le podría cobrar un 1 o 2% de más, por lo tanto le está cobrando algo que no les ofrece, o le podría cobrar un 1 o 2% de menos, con lo cual la empresa está perdiendo. Entonces la idea es que no sea el valor justo para ambos lados de la ecuación, tanto el cliente como el que está vendiendo el sistema. Entonces el error de un instrumento es ese, y en todos los instrumentos está indicado. Usted puede encontrar dos instrumentos que a primera vista se vean muy similares, y cuando vea, por ejemplo, una cotización y le indiquen los valores, uno es mucho más caro que el otro. Claramente, a menor error, los valores van a ser los valores más correctos, y generalmente también el precio del instrumento es bastante más caro. Los instrumentos patrones son instrumentos muy caros, ¿ya? Y que adicionalmente deben tener ciertas consideraciones de humedad, de temperatura, para que mantengan el error bajo durante el paso del tiempo. También tienen otros valores que son característicos, como por ejemplo uno que se llama zona muerta. Son algunos valores en que el instrumento no muestra respuesta. Usted requiere que se supere ese valor para que recién empiece a grabar. Valores. Profe, disculpe, no sé si será mi internet o quizás usted está muy cerca del micrófono, que se escucha medio con interferencia cuando habla. Pueden ser ambas cosas. Su internet, mi internet, y el micrófono. Si he tenido problemas. Hoy día tuve clase en la mañana. A ver, voy a... Eso está el audio. Retomemos. Otros conceptos que están implícitos en los instrumentos y que están en y usted los debe considerar cuando quiere medir algo, son los que están acá. Lo que corresponde a la zona muerta, sensibilidad, repetibilidad, aunque nosotros estas palabras tan difíciles la conocemos más por precisión. Histéresis.
Zona muerta significa que un instrumento, supongamos que mide de 0 a 690 volts. Aquí tenemos el rango 0 a 690 volts. El rango tiene que derivar un mínimo y un máximo. Entonces el LRB0, el URB 690, el span, ¿cuánto sería aquí? 690. Y podría tener una zona muerta entre 0 y 15 volts. ¿Qué significa? Que el instrumento entre 0 y 15 volts marca 0. No alcanza a medir. Y cuando pasa el umbral de 15, recién el instrumento empieza a marcar 16, 17, 18, etcétera. Eso se da en algunos instrumentos. En instrumentos de rango amplio o en instrumentos de aguja en que requiere cierta energía para que esa aguja fuerza venza la fuerza, ¿cierto?, antagónica que tiene para moverse. Recién después de cierto voltaje empieza a producirse el movimiento de la aguja. Entonces, eso también se da en los instrumentos que pueden tener una zona muerta. De hecho, en el laboratorio tenemos unos analizadores de redes portátiles que ustedes muchas veces yo creo que pueden haber hasta usado, a lo mejor en circuito, cuando ya tengamos los laboratorios de máquina, o han tenido el laboratorio de máquina, y esos tienen una zona muerta que justamente esto, el rango de voltaje mide entre 0 y 690 volts, y de 0 a 15 volts el instrumento no mide nada, y después de 15 volts recién empieza a medir. Sensibilidad tiene que ver con que si la variable crece, el instrumento tiene que crecer de la misma forma respecto a cómo va a crecer. Va siguiendo el patrón del instrumento, que sea sensible, que pueda detectar los cambios. Esta aquí me voy a detener, que tiene que ver con precisión. ¿Por qué me voy a detener? Porque generalmente uno confunde exactitud con precisión y tiende a pensar que algo exacto y algo preciso es lo mismo. Y no. Ya vimos lo que era algo exacto es que tiene poco error. ¿Ya? El error está asociado a la exactitud y la precisión es una medida estadística. La precisión tiene que ver con la capacidad de reproducción de las posiciones de la señal de salida del instrumento al medir repetidamente valor idéntico. Eso queda muy claro. Donde supongamos que nosotros queremos medir, tenemos el instrumento patrón de recién, y el voltaje de patrón eran los 150 volts, y nosotros tenemos aquí el voltaje medido. Y realizamos múltiples mediciones. 1, 2, 3. Vamos a hacer 5 mediciones. En todas ellas este instrumento lo ajustamos para que siempre marque 150 volts. ¿Ya? En todas ellas está marcando. Nunca movemos este instrumento. Entonces fijamos un valor constante. Realizamos una primera medición y marca 150,2. Pasa un minuto, volvemos a medir y marca 150,01. Volvemos a medir y marca 149,7. Vuelvo a medir y marca 152,1. Volvemos a medir y marca 148,3. Entonces siempre tuvimos un valor que el que queríamos medir y en función de ese valor tuvimos desviaciones. Valores, por ejemplo, aquí 51, 52. Tuvimos valores muy cercanos, ultra cercanos, valores lejanos, valores muy lejanos, descendentemente. ¿Ya? Entonces aquí la diferencia, si se fijan, no fue la misma. Si yo calculara la diferencia, aquí tuve 0,2 volt, aquí una diferencia muy poca, 0,01 volt. Por lo tanto, este instrumento no sería muy preciso o podría definir la precisión del 2%. Significa que los valores que van a medirse aquí van a tender a tener una variabilidad de un 2% respecto al valor. O sea, yo podría medir 100 veces y
muy pocas veces va a medir lo mismo, va a variar mucho el valor. Entonces aquí tengo dos problemas. Tengo, primer problema, que el instrumento tiene error, siempre va a tener error, pero aquí adicionalmente el error varía en el tiempo. Si yo mido 50 veces, me da 50 errores distintos, y bastante distintos. Entonces yo después podría sacar la distribución del error, el valor que tiende el error, la desviación estándar del error, y tender a que la mayor cantidad de errores se van a concentrar en un punto. ¿Mm? También podríamos explicarlo de esta forma. Yo podría tener aquí ya uno tiro al arco, y el valor central es el valor real. Entonces yo vengo y tiro mi flecha, y le pego a varios valores distintos, ¿ya? Y tengo un error significativo. Podría venir otro arquero y poner todas las flechas en el centro. Tendría muy poco error. Podría venir otro arquero y poner todas las flechas juntas, pero separadas del centro. Aquí habría un error, pero ese error es muy constante. Por lo tanto, este instrumento es bastante preciso. Este instrumento tiene buena precisión, ¿cierto? Este instrumento es muy exacto, tiene poco error y además es preciso. Y este instrumento no es exacto y no es preciso. Varía el error significativamente, y varía y no es el valor que debería marcar, el valor ideal. Entonces, que un instrumento sea preciso tiene sus ventajas, porque si el instrumento es preciso y tiene siempre un error constante, supongamos que este instrumento yo mida 50 veces y todas las veces me marque 149,1, 149,08, 149,11, o sea, un valor muy cercano, que si yo les digo, yo lo empiezo a graficar, siempre el valor que predomina es respecto a este valor. Entonces, si siempre marca lo mismo cuando yo tengo esto, yo ya me puedo confiar de este valor, porque yo tengo más o menos una idea de cuánto es la diferencia de ese valor respecto del valor que debería tener. Entonces, un instrumento que es preciso también es mejor, porque tiende a tener siempre el mismo error. Un instrumento que no es preciso va a tener múltiples errores de distinta magnitud. Entonces, es muy difícil de poder reequilibrar el instrumento y de poder saber o hacer un ajuste en algún equipo por software, por ejemplo, del error para llevarlo al valor real. Tipos de señales. Por ejemplo, como hemos dicho ya, la señal analógica es una señal que varía en un rango de valores, desde un valor mínimo 4 a 20 miliamperes, valor máximo 20 miliamperes, o otra señal estandarizada es la señal de 0 a 10 volts de corriente continua. 4 a 20 miliamperes también en corriente continua. El formato de estos dos, el más utilizado para las señales análogas, es el de 4 a 20 miliamperes. Porque este formato de 4 a 20 miliamperes, si ustedes se fijan, está dejando una zona que no utiliza. La zona que no utiliza acá es el rango de 0 a 4, esto no lo utiliza. En la práctica, tener un 0 absoluto va a ser difícil. Aquí podríamos tener algún nivel de ruido de señales, ruido, etcétera. Entonces, acá el ruido no interfiere, porque si hay ruido y esto es 4, ese ruido puede estar en 4, pero no lo va a tomar el valor. El otro inconveniente de tener un valor 0, si supongamos el cable se corta,
y perdemos la señal, va a aparecer el 0. Y el sistema podría creer que 0 significa que estamos en un punto del rango. Pero acá, como nos desacoplamos de 0, dejamos una distancia, si llega a haber una interrupción en la señal, ya va a bajar de 4 a 0. Y ahí nosotros sabemos que la señal se interrumpió. Entonces el controlador podría tener también detección de, ya, nos bajamos de este valor, hay un error en la señal. Eso es lo que permite lo que son las señales de corriente y por qué se usa 4 y no 0 miliamperes. Como les digo, es la señal que es más ampliamente utilizada. Sí. Las señales de 420 mA fueron estandarizadas por la IEC, la CDI, como ya hemos dicho, de los entes normalizadores de la Comisión o el Comité Electrotécnico Internacional. Por lo tanto, transmisores y receptores. Transmisores generalmente los instrumentos y receptores los PLC, aunque también podría ser transmisor un PLC y receptor un variador de frecuencia. Esta señal también se utiliza para transmitir datos entre equipos, datos con un rango pequeño, cierto rango, de una variable generalmente, pero en este caso como estándar los fabricantes diseñan los equipos para que puedan trabajar bajo estas consideraciones. Ahora, como el transmisor entrega corriente, hay que tener ojo ahí con la potencia que nos puede demandar. En este caso habla de que impedancia de carga. ¿Qué se entiende por impedancia de carga? Si yo tengo un instrumento, supongamos que tengo aquí un instrumento. ¿Qué sería el TE01 y el TT01? Ejemplo, que es lo que son el TT y el TE. Sensor de temperatura el T. Pero el TE justamente es un sensor de temperatura, un elemento que mide temperatura. Y el otro es transmisor de temperatura. Y el otro justamente ya nos da la pista, el primero mide temperatura y como esto es un lazo de la misma variable, entonces el transmisor de temperatura acá recibe una señal del instrumento, pero el instrumento hacia acá envía una señal estándar. ¿Bajo qué estándar? El estándar de 4 a 20 miliamperes. Entonces podríamos decir que esto podría ser equivalente a tener, ¿cierto? Esto es una fuente de corriente, pero esta fuente de corriente podría ser controlada por temperatura. No sé si acá está en el valor mínimo de temperatura, aquí está en el valor mínimo de corriente, y si está en el valor máximo de temperatura, va a también estar en el valor máximo de corriente. Y nosotros sabemos que toda fuente tiene una potencia máxima, ¿cierto? Entonces acá va a tener impedancia o resistencia de carga. Por ejemplo, aquí tendríamos la R del cable. Y tendríamos la R de la carga. En este caso, por ejemplo, la resistencia del PLC o el controlador que estemos usando para conectar después el lazo. Como tenemos un TE, vendría un TT y después más adelante vendría un TC, un controlador de temperatura. Entonces, generalmente estos instrumentos, la sumatoria de toda esta resistencia es lo que llaman la impedancia de carga. ¿Ya? Y si se fijan, las impedancias de carga son valores pequeños, dice 0 a 600 ohm. Calculen ustedes,
¿qué potencia requeriría este transmisor si tiene una impedancia de carga de 600 ohm y es de 4 a 20 miliamperes? A ver quién me da el valor primero. Entonces tenemos, la pregunta es la potencia del transmisor. La potencia de TT01. Sabemos que él trabaja de 4 a 20 miliamperes y si decimos que tiene lo que llaman Z-loop o impedancia de carga de máxima de 600 ohms. ¿Cuál es la potencia máxima? 240 miliwatts, ¿o no? Tenemos una primera respuesta. R1, 240 miliwatts, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 0,24 watts. ¿Tenemos alguna respuesta 2? No tenemos respuesta. Sí, está bien. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, potencia podría ser B por I, pero también sabemos que I puede ser B partido por R, o que B puede ser igual a I por R. Los datos que tenemos acá son corriente y resistencia, entonces nos conviene reemplazar en esta fórmula la potencia, entonces decimos que la potencia va a ser igual a I por R, que reemplazamos B por su equivalente, entonces al final nos queda esta famosa fórmula que potencia es I cuadrado por R. Entonces la corriente que tenemos acá son 20 miliamperes, y eso es igual a 20 por 10 elevado a menos 3 amperes, ¿cierto? Y eso por el mismo valor, 20 por 10 elevado a menos 3 y por el valor de la resistencia, que son 600. Para llevarlo todo a menos 3 vamos a decir que eso es 0,6 por 10 elevado a 3 ohms, 600 ohms. O sea, aquí se podría ir S con S. Cuando estoy multiplicando los exponentes se suman, menos 3 con 3, 0, queda ahí elevado a 1. Entonces me queda aquí 20 por 20, 400, por 6, por 0,6, 240, por 10 elevado a 3 watts. O lo que es lo mismo, 240 miliwatts. Esa es la potencia que requiere este transmisor para funcionar. Se fijan, en una pequeñísima potencia, no alcanza 1 watt. Para la potencia de una carga, de un motor, esto es casi despreciable. Pero supongamos que este elemento trabaje con una batería, y una batería que tiene un voltaje 24 volts, tiene 1 ampere, 2 amperes. Entonces ya ahí la potencia interna del equipo no es tan alta, y generalmente estos equipos no son cargas, son equipos de baja señal. ¿Qué pasaría ahora si en vez de usar 600 ohm usáramos, no sé, 6 kilo ohm? ¿A cuánto subiría la potencia? O sea, teníamos una resistencia loop o Z loop de 600 ohm. Y supongamos que nosotros colocamos una resistencia de carga más grande o colocamos más cable, y esta R loop nueva ahora son 6000 ohm.
¿Cuánto sería la nueva potencia? La original eran 0,24 watts, o los 240 miliwatts. Acuérdense la forma I cuadrado por R. Entonces, como R subió aquí 10 veces, la potencia debería subir 10 veces. 2,4 watts o 2400 miliwatts. Estas son las unidades comunes, los mili y la unidad entera. En algunos casos, kilos, pero generalmente las señales son señales de pequeño valor. En lo que es corriente siempre vamos a hablar de miliamperes. Volvemos a la lámina. Entonces, por eso es que los instrumentos tienen impedancias de carga de valor. De hecho, es súper común que indiquen una impedancia de carga mínima, donde generalmente la impedancia de carga mínima de los instrumentos en realidad tiene una mínima de 250 ohms y una máxima de 600 mil ohms. Ese es un rango típico mínimo, o alguno de estos máximos de un transmisor. Si nosotros colocamos una resistencia menor a 250 ohms, aunque por potencia puede trabajar, generalmente no funcionan. ¿Por qué? Porque la resistencia de 250 ohms también está estandarizada y es la resistencia estándar mínima que tiene la entrada de los controladores. Entonces la resistencia en un PLC o en un controlador generalmente va a ser de 250 ohms o mayor, de tal forma que si nosotros tenemos cable aquí, ¿ya?, y hay algún problema, la resistencia si baja de 250 el instrumento se apaga, ¿ya? No genera señal, no se apaga el instrumento, se apaga la señal del instrumento, de tal forma que nos indica que hay algún problema con la señal que estamos recibiendo. Eso es súper común, entonces no se extrañe que si usted coloca un transmisor, no coloca nada en el PLC, hace y coloca, por ejemplo, aquí el transmisor, un circuito de este estilo, ya usted coloca el transmisor aquí, TT, y pone un miliamperímetro aquí, y lo conecta con los cables solamente. Los cables de baja resistencia, supongamos que tengan 1 ohm cada cable, y usted mide, y el circuito usted lo ve cerrado, y usted mide aquí 0 miliamperes. ¿Por qué? Porque le falta una resistencia que tenga que tener un valor mayor al valor mínimo, como les digo. El transmisor, si ve que la corriente es menor que un valor, la bloquea y no envía corriente. Y como no envía corriente efectivamente es 0, después usted coloca en este circuito, coloca una R de 250 ohms y ahí automáticamente aparece la corriente, supongamos 4 miliamperes. En este caso es de 4 a 20, 4 miliamperes. Y ahí depende, en este caso, de lo que estemos midiendo. Así que todos esos son pequeños trucos que se deben tener en consideración cuando se conectan instrumentos. Entonces aquí, bueno, está un poquito más adelante, pero aparecen los conceptos de conexiones entre lo que son transmisores y receptores. Tenemos instrumentos como el primer caso que está acá, que se fija, tenemos este es el transmisor, también aquí, y este transmisor tiene un circuito totalmente independiente para alimentación. Y tiene otro circuito para lo que corresponde a la señal. La señal del transmisor va al receptor. ¿Se fijan? Son circuitos totalmente independientes.
Existe también este otro tipo en que tienen un terminal común, que terminal común generalmente en la tierra, pero la alimentación es una señal que el transmisor genera una señal que va hacia el receptor. ¿Ya? Y también tenemos este otro circuito en que el circuito es el mismo. Son los mismos conductores que se utilizan para alimentar el transmisor y por los cuales el transmisor de vuelta nos entrega una señal hacia el receptor. Podemos encontrar alguna de esas tres modalidades respecto de lo que son las conexiones de los instrumentos. Vamos a explicar las diferencias también. La señal digital es una señal que tiene dos valores. Si fuera corriente continua, visto en el tiempo, vamos a tener un valor de corriente continua obtenido, ya sea 24 volt, 5 volt, 12 volt, etcétera, pero el valor está presente o está en 1 o está en 0. Y eso para nosotros cuando existe voltaje o sobre un nivel de voltaje es un 1. Y cuando está bajo un nivel de voltaje o 0 es un 0. Esto en caso de corriente continua. Si fuese corriente alterna es lo mismo. Vamos a tener la señal sinusoidal dependiente de la frecuencia y si la señal existe, esto es un 1. Si la señal no existe, esto es un 0. Un 1. Y aquí la frecuencia es la misma. En ambos casos estamos trabajando con la misma frecuencia. Generalmente para esos efectos es la frecuencia de la red eléctrica, los 50 Hz en el caso de nosotros acá en y esa es una señal del tipo digital. Y la otra que habíamos conversado es la señal del tipo serial o bus, que esta señal, que es lo que es una suma de tren de pulsos digitales, donde esos pulsos se transmiten con voltaje, con niveles lógicos de voltaje, un 1, un 0, pero lo que interesa acá es más que todo, yo digo ya, en este momento esto fue un 1, después fue un 0, un 1, un 1, 0, un 1, un 0, y yo puedo, esto son tiempos pequeños, milisegundos, microsegundos, si son milisegundos, vamos a hablar de kilohertz, megahertz, tiempos menores. Entonces, yo tengo que tener una frecuencia de comunicación, un protocolo de comunicación, y con eso el emisor y el receptor intercambian unos y ceros, señales digitales, las agrupan en bit, que es cada uno de ellos, en byte, que son 8 bits, y con esa agrupación esto va transformando información, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí podremos tener un bit, cada uno de ellos un bit, y sumamos los 8 bits y tenemos un byte. Y ese byte, según el protocolo de comunicación, va a tener cierto uso, va a ser o una dirección, o va a ser un dato, y se va a interpretar con cierto código para leer. ¿Ya? Eso es propio de cada protocolo, cada fabricante, y también hay distintos protocolos que se usan desde los principios de las redes digitales, como Modbus, o como protocolos que se ocupan en máquinas, como el protocolo CAN, o protocolos que se usan en la instrumentación de campo, Phylon Foundation. Eso tiene que ver un poquito con el tema de, vamos a ver en lo que son las redes de comunicación. Otro tipo de señales, neumática, óptica, hidráulica. La neumática es muy parecida a una señal de corriente, se usa para transmitir señales analógicas,
Y en este caso, la diferencia está en que en vez de ser una señal que se genera a través de un flujo de corriente, se genera a través de un caudal de aire a distinta presión. Entonces con eso usted puede después usar un convertidor presión corriente y transformarla en una señal de corriente o viceversa. Puede ser corriente-presión, como les decía, para lo que son actuación de válvula común, que el PLC entregue una señal de corriente, el convertidor de presión lo transforma en una presión y con eso seamos capaces de poder mover y hacer actuar una válvula. En el caso de las señales ópticas, pueden ser transmitidas a través de fibra óptica, de longitudes de onda, se pueden descomponer y se pueden transmitir también datos. Y también señales hidráulicas que son se usan en maquinaria pesada, en que el fluido hidráulico aceite de alta presión va a generar fuerza. Entonces usted puede transmitir la fuerza de un punto a otro y eso después lo puede medir con una celda de carga, con una resistencia piezoeléctrica, con algún elemento que permita generar una señal en función de la presión que se está ejerciendo en un punto. Estas son señales, digamos, más particulares. Las más comunes, les digo, van a ser las digitales eléctricas, voltaje y frecuencia. Alimentación de instrumentos, ya está algo dicho en la lámina anterior. Y la alimentación de instrumentos pueden ser tres tipos, que se llaman a 2 hilos, 3 hilos o 4 hilos. Y los voltajes pueden ser distintos voltajes en continua o en alterna. El de 2 hilos es algo así. Tenemos por un lado el transmisor, tenemos el receptor, el transmisor en terreno, el elemento que podría estar conectado al sensor y genera la señal, y el controlador, el RX en realidad. El PLC u otro controlador. Entonces, en este caso, la alimentación, el voltaje, o podría ir el voltaje, la alimentación para el transmisor, podría ir a través de acá o podría tener una alimentación independiente. Pero esta señal de 420 mA es la que genera ¿quién? El transmisor para enviar ¿qué cosa? La variable. Dentro de un rango. Y ahí están todos los conceptos que vimos recién. LRB, URB, span, error, todos esos conceptos van asociados al rango de la variable que vamos a estar midiendo. Este es bastante usado, alimentación a 2 hilos, que como les digo, la señal al instrumento y la energía están siendo simultáneamente entregados por estos dos y el transmisor no tiene otra conexión, es solamente eso. Esta es lo contrario, esta es a 4 hilos. Entonces acá, similar al ejemplo que le expliqué anteriormente, tenemos dos circuitos independientes. Tenemos un circuito superior que lo único que hace es la alimentación. Entrega la energía al transmisor y por acá tenemos un circuito inferior que se encarga de la señal, o sea, del valor de la variable. Se fijan aquí, la señal que se está transmitiendo es de 4 a 20 mA y en el controlador tenemos una resistencia interna, como les decía, que tiene un valor estandarizado de 250 ohms. Este también se utiliza bastante porque usted podría tener
una separación de señales para lo que es robustez, usar una fuente adicional, una fuente externa en el transmisor, una batería, y de tal forma que el controlador no se tiene que hacer cargo de alimentar el transmisor tiene su fuente propia o una fuente o una batería o algo que permita que el transmisor funcione sin necesitar alimentación desde el controlador. Y la tercera forma de alimentar Una dígame. consulta. Esa alimentación del transmisor puede ser del mismo elemento que en este caso, o sea, se pudiera medir, que quisiéramos medir, que quisiéramos, por ejemplo, una batería. Sí, se podría hacer de cualquier elemento. Podría, comercialmente tú podrías, por ejemplo, ya tener acá el transmisor. Por ejemplo, ya tenemos el transmisor. Destapamos la placa del transmisor. Y por acá va a tener, no sé, la alimentación. Positivo o negativo, y te dice que va de 0 a 32 volts de corriente continua. Ah, y en estos puntos tú tienes que llegar, podría ser una batería, podría ser una fuente externa, o cualquier elemento. La idea es que si yo llego de 0 a 32 volts, por ejemplo, 24 volts, 12 volts, 5 volts, esto funciona. La corriente claramente va a cambiar. Y esa es como la alimentación. Y por acá yo tengo la señal. Y la señal también va a tener aquí un positivo y negativo, pero esa señal es de 4 a 20 miliamperes. Y no depende, no es que si yo pongo una fuente de 5 volts, aquí sale más voltaje o menos, o sea, más corriente o menos corriente. Yo acá podría poner cualquier fuente, interna, externa, batería, en ese rango de voltaje, y la salida va a ser 420 mA. La salida no depende de la alimentación, la salida, en este caso del transmisor, depende de la variable. Entonces, 4 mA va a estar asociado al LRB y los 20 mA al URB. Se fijan, ahí está asociado a la variable que estoy midiendo. Si el transmisor es temperatura, está asociado a la temperatura. Si el transmisor es de voltaje, si el transmisor es de humedad, si el transmisor fuera de caudal, de la variable de interés, no está asociada al, se llama a la fuente. La fuente solamente su trabajo es entregar la energía eléctrica para que la electrónica y los dispositivos internos del transmisor funcionen. Profe, y lo otro, ¿estos transmisores hay solo para alimentación en continua o solo hay alimentación en alterna? El 99% son alimentados en continuo. Es lo más común. Ya. Y si fuese alterna también se puede, pero internamente tienen circuitos rectificadores y lo que es electrónica trabaja con señales digitales, entonces requiere niveles altos y bajos. Y al final Ya, profe. internamente todo trabaja con voltaje continuo, excepto motores, aunque también podrían ser motores de corriente continua. Pero va a ser común que nos encontremos con justamente ese tipo de elementos. Ya. Next. Y esta conexión media híbrida, que lo que hace es que tiene un conductor común, que es el 0, y se usa un cable para alimentar el elemento, que sería este, alimentación, y el otro es la señal. La alimentación va, digamos, desde la fuente hacia el transmisor, y la señal al revés. La señal va desde el transmisor hacia el controlador. Entonces, y se comparte el común porque son dos circuitos independientes, como que yo tuviese aquí dos cargas independientes, ¿cierto? Y yo use un punto común. Conecto una aquí y conecto la otra acá. Entonces, básicamente son dos circuitos eléctricos que están trabajando en forma independiente. ¿Te fijas? Sería algo de esa magnitud cuando yo lo conecto de esta forma. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que más se usa? Eso depende de diseño, depende del fabricante. Es súper variable lo que uno puede encontrar respecto a
a los conexionados. Uy, se me cayó el lápiz. Ahora, un ejemplo de un equipo real. Por ejemplo, este es un transmisor que tenemos acá un gráfico y nos dice que tiene un voltaje de operación. Para que este equipo funcione, debemos que alimentarlo con mínimo, dice 10,5 volt. Mínimo 10,5 volt. Podría llegar hasta 55 volt, pero recomiendan que no nos pasemos de 40 volt. Lo común va a ser usar 24. O sea, lo común sería alimentar con 24 volt. Y acá lo que nos está dando el fabricante nos dice que como si colocamos más voltaje en la fuente, tiene más potencia, soporta una impedancia de carga mayor. En este caso el fabricante nos dice que, supongamos si usamos 24 volt, la impedancia de carga vamos a hacer cuenta que son 600, 700 ohms. Y si usamos, por ejemplo, 12 volt, la impedancia de carga sería 150 ohms. Entonces nos dice que según el voltaje que apliquemos, es la impedancia de carga que podemos usar. Eso sería interesante si este equipo estuviese muy lejos, el transmisor del controlador del PLC. Entonces vamos a tener que usar un conductor muy largo. Entonces ahí nos convendría subir el voltaje para que haya, por ejemplo, menos caída de potencia, de voltaje en los cables, lo cual es relativamente obvio. Estamos transmitiendo una señal de baja potencia, pero sigue siendo una señal. Entonces, este equipo que está acá lo podríamos llevar a este circuito. Tenemos el controlador, que es el PLC, que va a ser vamos a seguir según la lámina anterior, vamos a alimentar con acá, requerimos que lleguen 24 volt al transmisor. Si llegan 24 volt al transmisor, el transmisor soporta 600 ohms. Pero ¿qué pasa si ahora, porque el transmisor, qué voltaje debería tener la fuente para que en el transmisor lleguen 24 volt? Recuerden que el transmisor es de 4 a 20 miliamperes. Entonces, la pregunta es simple. ¿Qué voltaje debiese tener la fuente, en este caso, que es el incógnito BF? ¿Cuántos volts tengo que colocar aquí para que acá aparezcan los 24 volts? 27, 30, 34, 40. ¿Cómo lo calcularíamos? Tiene que ver con los cables también, ¿cierto? Por supuesto. Sí, porque haría falta la resistencia del cable para poder saber cuánta es la caída de tensión en la línea. Tenemos una dependencia del cable, claramente. ¿Qué otro dato más podríamos saber acá? Podríamos saber que el fabricante nos dice que si hay 24 volt, la resistencia total o la resistencia máxima de este circuito es de 600 ohms. Ahora, 600 ohms para un cable es bastante, pero fijémonos cuánta resistencia hay en todo este circuito. Tenemos la resistencia de este cable, tenemos la resistencia de este otro cable y también tenemos la resistencia interna del PLC, 250 ohms.
Entonces aquí justamente aparece la variable del cable. El cable podríamos conocer los ohm por metro, ¿cierto? Ohm por kilómetro, datos de catálogo. Entonces, si conocemos ese dato, nos faltaría ahora conocer la distancia de instalación. ¿Cuántos metros hay entre el controlador y el transmisor? Vamos a dar esos datos por esta vez. Vamos a decir que estos son 100 metros. Y que el cable, para hacerla simple, es de 1 ohm por metro. 1 ohm por metro sería un cable, si es de cobre, ¿qué sección sería? ¿Una sección gruesa o una sección fina? 1 ohm por metro en cobre. Una sección grande sería. Sí, sí, Ronnie. La resistencia de un conductor es el ρ, la resistividad del material, por el largo del material dividido por la sección. Entonces aquí tenemos 1 ohm por metro, significa que tenemos un valor alto de resistencia. 1 ohm por metro es un valor muy alto para un conductor. Por lo tanto, la sección que tenemos es muy pequeña. Tenemos una sección, es un cable muy fino. En instrumentación usamos cables finos, calibre 22, 24, AWG, mucho menos 1 milímetro cuadrado. Se podrían llegar a usar. O sea que también hay una consideración de diseño respecto a la sección en función de esto. Pero sigamos con el ejemplo y pensemos que el conductor que vamos a usar es de 1 ohm por metro. Entonces aquí tenemos 100 metros y tenemos que esto es 1 ohm partido por metro. Eso se va con eso. Este cable tendría que resistencia 100 ohm y por lo tanto ambos cables tendrían, ambos alambres del cable tendrían 100 ohm, porque esto es, podría ser un cable con 2 conductores. Entonces ahora que tenemos más datos, ya conocemos cuánto es la resistencia total. Esta resistencia del PLC es 250 ohm. Y la resistencia de ambos cables, o sea, del conductor, el que va de ida y el de vuelta, son 200 ohm. Por lo tanto, la resistencia completa para este caso es de 450 ohm. Recuerden, la pregunta original es ¿qué voltaje tengo que aplicar en BF para que aparezcan los 24 volts en BTX? ¿Qué voltaje mínimo? Sabemos que esto va a tener que ser 24. Sabemos que la suma de todas las resistencias es 450 ohm. Y si quisiéramos calcular la caída de voltaje, el delta V debería ser igual a I por R. ¿R lo conocemos? Sí. ¿La corriente la conocemos? También. ¿Cuánto es la corriente? 0,02 amperes. ¿Cierto? Porque ahí tenemos 20 miliamperes. 0,02 amperes. Si multiplicamos ahí, tendríamos entonces la caída de voltaje. Son 9 volts. Serían 9. Sí. Perfecto.
Son 33 lo que habría que poner en la fuente. Claro, tenemos 9 volts de caída de voltaje entre todas las cargas. Si calculamos la caída de voltaje por sectores, esta caída de voltaje, por ejemplo, es fija, porque esta resistencia no depende de los cables. Esta es la resistencia, como dijimos, estándares de los Eso no varía. controladores. Claro, entonces, si hay 20 miliamperes por 250 ohm, estos serían 5 volts. Como máxima. A mí me interesa aquí la máxima. Y la mínima caída de voltaje va a ser cuando tengamos 4 miliamperes. En ese caso vamos a tener 1 volt. 1 volt. Ya, con la máxima caída de voltaje, aquí vamos a tener 24 más 9. Aquí deberíamos tener 33 volts. Si aquí hay 24 y aquí hay 9, son 29. La diferencia de 29 a 33 son 4 y por lo tanto aquí debería haber una caída de 2 volts y acá también 2 volts en cada una de las. Y tendríamos los 24, 28, 33. Y esa sería en el transmisor estarían llegando a 24 volts. Y según los datos del fabricante, Profe, en ese caso, cuando quisiéramos hacer esos cálculos, siempre se toma el valor máximo de corriente que soporta el transmisor de corriente. hagámoslo con los dos valores para ver cómo varía. Pero la Ya. peor condición es el valor máximo. Ahora veamos con el valor mínimo, ¿cierto? A 1,8, profe. Total. Pero con el valor mínimo, Sí. Sí, porque serían 4 miliamperes por los 450. ya, Eso daría 1,8. perfecto. O podríamos dividir cuántas veces cabe 4 en 20, 5 veces. Entonces dividimos 9 dividido por 5, 1,8. 1,8 volts. Entonces, en otras palabras, la fuente podría oscilar su voltaje, porque aquí va a haber 100, van a haber 24. Si esto tiene 33 volts, cuando hayan 20 miliamperes acá, este va a tener 24 volts. Pero si esto tiene 33 volts, cuando haya 1,8 volts, o sea, cuando hayan 4 miliamperes, aquí va a haber 1,8 volts. Entonces aquí el voltaje va a subir porque ustedes saben la ley de Kirchhoff de voltaje, que siempre el voltaje de la fuente tiene que ser igual a la suma de las tensiones de todas las cargas. Entonces, en ese caso, acá aparecerían 31,2 volts. Y aquí nos tendríamos que devolver a ver los datos del fabricante. ¿Y el fabricante qué nos dijo? Nos dijo que el trabajo, el mínimo es 10,5 y el máximo es 40. Y los voltajes que nosotros tenemos acá son 31 y 24. Con 31 y 24, con 24 ya vimos que la impedancia de carga es como 500, 600 ohms, y con 31 serían como 1000. ¿Se fijan? Entonces, el instrumento cuando tiene 24 volts, que sería cuando hay 20 miliamperes, su resistencia de carga o reloop son aproximadamente, vamos a decir, 500 ohms. Y cuando tiene 31, su R-loop son aproximadamente 1000 ohms. Y si se fijan acá, en ambos casos, las impedancias que tenemos cumplen. Aquí tenemos 250 más 100 más 100, 450. Entonces, ese valor es más crítico. Por eso calculamos con la corriente mayor. La corriente mayor es la que genera el mayor problema. Pero hay que fijarse también que si la corriente es menor, sube la tensión en el transmisor. Entonces, si sube la tensión en el transmisor, podríamos llegar a dañarlo. Entonces, hay que tener cuidado con ambos puntos, con la tensión de operación y con en mínimo y máximo en el transmisor. ¿Ya? Entonces, por hoy día, bueno, ¿qué viene después de esto? Lo voy a grabar esa lámina. Después venían las ecuaciones y los despejes necesarios para poder realizar estos cálculos. Este apunte ya está en el aula para que
pueden hacer, no lo he hecho, pero voy a hacer un par de guías de ejercicio con varios cálculos que tienen que ver con esto. 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. Los conceptos van a ser los mismos con señales de voltaje y con señales de corriente para que tengan ahí para las vacaciones unos 3 ejercicios, no van a hacer más que eso, unos 3 ejercicios para que hagan los cálculos ustedes, 3, 4 ejercicios, y después los conversemos de vuelta del receso del